El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca, y luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, o que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Esta forma tan ilustrativa de hablar de Jesús a través de las parábolas nos acerca a imaginarnos una vid y los sarmientos que dan fruto abundante, pero obviamente bajo ciertas condiciones. Jesús dijo que nos ha elegido y ha enviado para que vayamos, demos fruto y que el fruto dure. Y haciendo una pequeña reflexión, ¿qué significa dar fruto abundante y qué es este fruto? Obviamente, en un mundo donde se produce tanto, donde el hombre tiene que ser muy práctico, pensamos a veces totalmente a nivel de prosperidad económica y nos ocupamos y preocupamos por el bienestar material. Pero realmente cuando escuchamos el llamado del Evangelio y nos acercamos a la intención de Jesús para con nosotros, lograr los frutos, es decir, tener una vida nueva, implica compartir los frutos del Espíritu Santo o, como algunos quieren, las virtudes. Lo que nos caracteriza a nosotros es la vida nueva forjada por las virtudes de Dios. Estas virtudes que son tan importantes en la vida humana, por ejemplo, la virtud del amor, la virtud de la esperanza, la virtud de la sabiduría, la virtud de la paciencia, la virtud de la paz. Y yo pienso que ahí mismo se nos viene a la mente lo que vivimos día a día. Sin frutos nuestra vida se convierte en una existencia amarga. Sin frutos nuestra existencia se vuelve en una realidad inestable. Entonces, miremos qué tan importante es en el camino espiritual aplicar los frutos en nuestra vida, pero también aspirar a los frutos. Lo hemos mencionado una vez que dentro del camino espiritual de liberación nos enfocamos tanto para quedar purificados. Pero no es una purificación por ser purificados. Así como un campesino no purifica, no limpia la tierra, no pasa el arado simplemente para quedarse y decir, wow, ya no hay piedras, ya no se ve vidrio, ya no hay basura en el campo, sino es al menos la primera etapa para luego poder sembrar. Y si nosotros nos quedamos a medias simplemente pidiendo perdón por nuestros pecados, pero no nos ponemos con un enfoque de dar frutos, vivimos a medias. Incluso, ¿por qué hay que podar la vid? La vid hay que podarla para esperar los frutos ricos, sabrosos, dulces. Y es una parte también dentro del camino de nuestra vida espiritual que aplicamos, obviamente, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, la liberación, la reparación, pero terminamos
El quinto paso, que incluso está inscrito en los procesos de sanación, que es la consolidación. Consolidar significa esperar los frutos y hacer todo lo posible para dar fruto abundante, proteger el fruto que está expuesto a un gran robo de parte del enemigo. El Señor nos invita hoy a permanecer en Él, que es la vid. La iglesia primitiva, en la descripción de San Lucas, lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona qué hacía la primera comunidad de los fieles, de los discípulos de Cristo. Permanecían en la oración, permanecían en la comunión, permanecían en la enseñanza de los apóstoles, permanecían en la fracción del pan. Son los puntos claves que podríamos hoy aplicar como una explicación del llamado de parte de Jesús a la perseverancia. Necesitamos nutrirnos todos los días del pan de vida eterna, no de vez en cuando. Todos los días orar, porque la oración, como una gran vigilancia, nos ayuda a poner la armadura de Dios, la protección de tantas bendiciones en nuestra vida. Necesitamos permanecer en la enseñanza de los apóstoles, porque nuestra iglesia es apostólica, y así como lo seguimos escuchando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay una dificultad, una duda, una mentira, una confusión, se levantan los apóstoles, y hoy la iglesia con sus obispos en los sínodos y también los concilios para definir cosas fundamentales y para explicar la fe, como lo ha ocurrido durante la historia, que cuando llegaban las herejías o la gente se preguntaba por un tema espiritual, la iglesia responde. ¿Con qué intención? Con un deseo profundo de alejar a sus fieles de la confusión y de la mentira. Queremos permanecer en Cristo Jesús. Lo hacemos a través del amor. Un labrador tiene una viña no por casualidad. Él la ama y espera los frutos y la trata con mucha delicadeza. Ahí está la vid, que es Cristo Jesús, y nosotros los sarmientos injertados en Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nuestra vida se seca, nuestra vida llega a la ruina. Entonces, aún más, hoy, escuchando la palabra del Señor, acerquémonos al misterio de Cristo para unirnos con Él, con nuestro amor todopoderoso.